Es bien sabido que la espada larga es una de las armas más queridas en el juego, no solo por los usuarios sino por los mismos devs, ya que en cada entrega pareciera que está más rota que en la anterior. En esta ocasión llegaron nuevos movimientos que permitieron establecer dos tipos de pelea. El primero es el ya conocido estilo a parries, esperando el momento oportuno para contraatacar y llevando el poder al nivel rojo para poder desatar el rompecascos, el movimiento más poderoso de la lista. Sin embargo, ahora cuando estamos en este último poder, tenemos acceso a uno de los combos más agresivos y constantes de esta arma. Con solo intercalar entre el triángulo o Y, dependiendo de dónde estén jugando, y el gatillo derecho, podremos generar golpes constantes y de alto impacto. Independientemente del estilo que elijas, a continuación te mostraré las mejores builds para esta arma y así aproveche su potencial al máximo. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles las builds definitivas para la espada larga. Ambas llegan a un 100% de críticos, por lo que van a estar haciendo daños bastante severos. Sin embargo, la primera está enfocada a un estilo más raw, mientras que la otra se aprovecha de sacar esas ventajas elementales. Así que sin más, vamos a ello. De entrada, les voy a mostrar las habilidades de la primera build. Esta es bastante directa, de hecho incluso no hay muchísimo que explicar. Así que sin más, vamos a platicarles cómo es que funciona. Ahora, su mejor opción raw, como les comentaba, que es el enfoque de esta arma, pues bueno, es tener justamente la katana de Gore Magala. Esto es porque tiene una afinidad del 20%. Si ustedes pueden sacar una arma artiana que también tenga algún 20%, pues bueno, van a solventar bastante bien ese daño. Por lo mismo, pueden ver que tiene potenciador crítico al máximo. Recordemos que potenciador crítico aumenta el daño que generan nuestros golpes críticos. Por default es de un 25 y cuando tenemos potenciador crítico lo llevamos hasta un 40. Y pues bueno, como les comento, estas builds les van a estar generando un 100% de críticos, por lo que tener potenciador crítico nos va a ayudar muchísimo. De ahí en fuera, elemento crítico viene directamente en el arma, no es como que nos vaya a beneficiar mucho, pero pues bueno, recuerden que hay unas habilidades que vienen directamente en el arma y no es como que se les pueda quitar. Y una joyita de experto, esto es porque con una joyita de experto vamos a tener ese 4 extra en nuestra arma, por eso dice 24% de afinidad. Ahora, en las habilidades que tenemos, punto débil a 30, poder máximo, obviamente si lo generamos daños en heridas es un 20 extra, pero eso no siempre sucede, por eso es que ese 20% nunca lo cuento en la base. Poder máximo otros 30%. Recordemos que los golpes de la katana no generan un desgaste en nuestra resistencia, por lo mismo poder máximo es una habilidad que va a estar activada de manera muy constante. Instigador, cada que un monstruo se enfurece nos aumenta el ataque raw, pero también nos da una afinidad. Entonces tan solo con poder máximo punto débil ya son 60% y 15% de instigador ya tenemos un 75%. Más los 24 que tenemos en el arma, tenemos exactamente un 99% de golpes críticos, a un puntito de estar en el 100, pero bueno, así es como se maneja en el tema de los críticos. De ahí en fuera, pues bueno, ya nada más tenemos envainado veloz, que nos quedan justamente 3 espacios para envainado veloz. Esto es porque es importante para esta arma, sobre todo para aquellos momentos en los que sí tenemos que enfundar el arma para preparar un parry. Pues bueno, es muy necesaria esta habilidad. Sin embargo, tal vez si eligen el segundo estilo de pelea, donde ya no se utilizan tanto los parries, sino más bien un daño constante, tal vez y posiblemente envainado les gustaría sustituirla por otra habilidad. Sin embargo, no lo considero necesario. Creo que es una habilidad que incluso si decidimos utilizar el segundo estilo de pelea, no quiere decir que no vamos a hacer nunca parries. Obviamente los vamos a hacer. Pues bueno, tener envainado funciona muchísimo. Ahora esta build, como cosas extra, viene con el boost del Fulgurio, que sabemos que es un poquito de más resistencia, y el boost de Argo, el que pues bueno, también les va a dar un poquito de vitalidad. Ahora pasamos a la build elemental. Esta si ustedes le quieren sacar mayor provecho, esta consigue mejores daños, sin embargo está enfocada obviamente a que le saquen pues tengan que hacer un arma de cada tipo de elemento.
Ahora, en este caso, solamente van a necesitar un arma que tenga por lo menos 15% de afinidad. No es necesario que lleguen a los 20, como lo hacíamos con el ejemplo de la espada de Gore-Magala. En este caso podrían generar artianas que únicamente tengan 15 de afinidad y el resto lo pueden potenciar directamente en ataque o elemento. ¿Qué tenemos? Aquí también tenemos en el arma potenciador crítico, y pues bueno, como también extra le puse filo de cuchillo. Esto es porque yo tengo una artiana, pero pues bueno, la idea es que lo realicen con cualquier tipo de elemento, incluso con las armas de estado también funciona. No necesariamente tiene que ser de elemento, pero sí, se le saca muchísimo mayor provecho con las de elemento. ¿Qué tenemos en las habilidades? Punto débil. Lo tenemos obviamente a nivel máximo. Poder máximo también lo vamos a ocupar muchísimo. Con esto ya tenemos un 60%. En este caso tenemos antivirus para sacar esos daños extra, a diferencia de la otra que es instigador, que nos aumenta pues bueno, el poder raw y la afinidad únicamente en un 15. Cuando los monstruos se enfurecen, que sucede de manera constante, pero es verdad que hay ciertos intervalos breves en los que los monstruos no están enfurecidos. En este caso vamos a estar sacando el 100% prácticamente e independientemente de que el monstruo esté enfurecido o no. Con punto débil, poder máximo y antivirus, ya tenemos un 75%. Recuerden que también, aparte, como estamos aplicando el combo de Gore-Magala, salir de la cólera nos genera un 10% extra. Entonces con eso ya alcanzamos un 85%. Y el 15% extra lo generamos del arma que les comentaba, conseguir una espada larga que tenga un 15%. Tener más ya no es necesario, y eso de hecho es bastante bueno, porque eso nos va a permitir que en el resto de los perks pues podamos buscar situaciones de ataque. Ahora, con eso solventamos el tema del 100% de críticos, y de ahí en fuera no solo nos detenemos ahí, porque todavía tenemos 3 puntos de ráfaga. Recordemos que ráfaga hace que mientras golpeamos continuamente aumenta el ataque y el daño elemental de manera gradual, es decir, vamos a aumentar no solo el ataque sino también el elemento, y es aquí donde les digo es que se saca muchísimo provecho cuando vamos con una build elemental. Y coalescencia también aumenta temporalmente los ataques elementales y los efectos de estado, llámese parálisis, sueño, nitro, cuando justamente nos recuperamos de alguna plaga. Y recordemos que como estamos aplicando el combo de Gore-Magala, pues bueno, eso también va a suceder de manera bastante constante. Seguimos conservando nuestros 3 puntitos de envainado veloz, y como dato extra, pues bueno, esos 3 puntitos de ráfaga vienen directamente en las joyas, así que incluso ustedes podrían, como tip extra, si ustedes por ejemplo se hacen una katana de veneno, también pueden meterle alguna joya justamente como irrupción, que cuando un monstruo está afectado por veneno o parálisis nos siga aumentando el ataque o la afinidad, que honestamente tampoco ya sería necesario por el tema de que recuerden que ya tenemos un 100% completo. Pero pues bueno, si ustedes así lo desean, esas 3 joyitas de ráfaga las podrían encontrar en cualquier o convertir, mejor dicho, en cualquier otra habilidad que les pueda parecer un poco mejor en el caso de que no quieran utilizar un set elemental. Así que pues nada, gente, esta es la build definitiva. Créanme que es lo más top. Quería incluso llevar ráfaga al máximo, pero realmente hoy por hoy no es como que tengamos mayor opción. Si pones una cosa tendrías que quitar otra, si quitas algo tienes que poner algo. Esta es la configuración mejorcita que nos lleva a esos niveles elementales, y si ustedes no quieren batallar tanto e ir simplemente raw, pues bueno, tienen la primera opción, ambas llegando a un 100%, la primera a un 99%, pero pues bueno, nada más por un puntito, prácticamente las dos estamos en un 100% de críticos, por lo que tenemos daños bastante buenos con esta arma, que personalmente es mi arma principal, por eso es que también le preparé unas builds muy bien pensadas. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.